Una taza de café con el pastor Osvaldo Arias, de Cali, Colombia. Bienvenidos a su programa, Una taza de café. El pastor Osvaldo Arias ya está listo, en cabina, con su taza de café en la mano, y listo para compartir con nosotros las verdades prácticas de la palabra de Dios. Amigo oyente, prepare usted también su taza de café y póngase cómodo, y esté listo para escuchar y participar en el tema de hoy, que de seguro bendecirá su vida. Todos son bienvenidos a la tacita de café, que siempre está deliciosa y cada día se pone mejor. Adelante, Pastor Osvaldo. Bueno, un saludo cordial, abrazo fraternal desde Cali, Colombia, para todos ustedes aquí, con gusto, con agrado, con gratitud a Dios y también a quienes nos acompañan en este estudio, en este recorrido que estamos haciendo por el libro de Proverbios. Le estamos dando entonces una cordial bienvenida al pastor Gamaliel, nuestro guía, anfitrión y bueno, quien nos está aquí guiando, acompañando y enseñándonos grandes cosas. Cambio. Pastor Osvaldo, es un gusto, es un honor y un deleite tenerlo en cabina para escuchar los puntos de vista, las explicaciones. Ahora en este día, pastor, le tengo dos preguntas de nuestros oyentes. Como siempre en la tacita parece que pocos son los que participan porque les gusta más oír, pero cuando se termina la tacita surgen las preguntas y los comentarios. La primera pregunta que anoté ayer era, pastor, una hermana preguntó, ¿la sabiduría de Salomón era terrena o era de Dios? Y hizo la pregunta añadiendo, porque fue y adoró dioses ajenos al final, ¿verdad? Segunda pregunta, ¿cuántas sabidurías hay? La humana, la de Dios, y si esta terrena, animal y diabólica será una tercera. Y la última pregunta, poquito espinosa o difícil, ¿se salvaría Salomón, puesto que fue y adoró dioses ajenos? Pastor, tiene trabajo en esta tacita. Cambio. Bueno, comenzamos por responder, según Santiago, el que tiene falta de sabiduría, pídala. Fue lo que hizo Salomón y se cumplió en él perfectamente los versículos que vamos a estar analizando en el capítulo 8, el versículo 17 en adelante. Le añadió un Dios a Salomón honras, riquezas y cosas así, pero esta sabiduría para mí se la dio Dios. El libre albedrío del hombre no se pierde, porque así como Pedro tuvo esa revelación del Espíritu de Dios, del Padre, para entender que Jesús era el Mesías, fíjese que también al poco tiempo, o al menos en la narración siguiente, estaba siendo influenciado por Satanás para que Jesús no fuera al Calvario. Esto nos da a nosotros a entender que somos nosotros los que decidimos retener o no, y por eso el libro de Proverbios nos dice que hay que retener la sabiduría. Conclusión, la sabiduría de Salomón es sabiduría que viene de Dios. 2. ¿Cuántas clases de sabiduría? Para mí son 3. Las que Dios da, la que el hombre puede desarrollar y la que el diablo puede dar, que es yo no le llamaría tanto como esa sabiduría, ¿qué diría? Bueno, si le pondría como otro nombre, ¿no? Mas no sabiduría, porque sabiduría es la correcta aplicación de los conocimientos, pero eso del diablo es que le da la capacidad al hombre de adquirir conocimientos y usarlos para el mal. Por ejemplo, un médico para causar abortos, o para eutanasia, o para ocultar cosas, un abogado, cosas como esas. Y la número 3, yo creo que Salomón es salvo. El argumento que tengo para creer que es salvo es el libro de Eclesiastés.
cuando él relata toda su vida, testimonios, vivencias, experiencias, percepción de todas las cosas, termina con unas frases muy elocuentes con respecto a lo que es toda la vida y el servicio a Dios nuestro Señor. No sé si he dado respuesta a las 3 preguntas, Pastor Gamaliel, lo escucho atentamente. Cambio. Sí, pastor, las abarcó las 3 y yo concuerdo plenamente con usted, pastor. El mismo libro de Proverbios que muestra lo que es la sabiduría, de dónde viene, cómo se obtiene, lo valiosa que es. También dice que no la dejes, que no la menosprecies, que si tú la abrazas ella te amará, pero también que si la ignoras, ella te va a ignorar. La Biblia dice que cuando Salomón era viejo, sus mujeres torcieron su corazón, pero la vejez influyó, por supuesto, porque va perdiendo el vigor, va perdiendo la claridad, va cambiando la mente, el alma. Pero el problema no fue la vejez, tampoco la falla estuvo en las mujeres en sí, sino la falla estaba en que él había violado Éxodo 34:16. No tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. Así dice la ley de Dios. Por eso Israel siempre ha practicado la endogamia, es decir, casarse con los propios, ¿no?, del pueblo. Y pastor, estaba la violación, y cuando era viejo, estas señoras le dijeron: ándale, Salomón, hazme un templecito, no seas malo, mi hijo, y le daban un beso al viejito, y dijo: bueno, mando construir un templo para Quemos, por ejemplo, ¿no? Yo también creo que Salomón es salvo, pastor, porque Jehová le habla, lo amonesta, le levanta un enemigo, y luego el castigo fue que se parte el reino en los días de Roboam. Así que ahí están las 3 preguntas. Pastor, a reserva de que vuelvan a objetar los hermanos o preguntar algo más, adelante con el texto donde nos quedamos. Cambio. Muy bien, antes de ir, yo tomo estas palabras que escribe Salomón al final, en el epílogo ya de su libro, y dice: en fin de este asunto ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios, cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Yo creo que concluye, o puede uno concluir, que Salomón ya estaba arrepentido, estaba reconciliado con Dios y estaba nuevamente caminando con el Señor. Versículo 17, capítulo 8, libro de Proverbios. Yo tengo encerrado hasta el 21, a ver si está de acuerdo usted con esta pequeña división, Pastor Gamaliel. Dice: a los que me aman, les correspondo. A los que me buscan, me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino, mi cosecha sobrepasa a la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. Esta es la parte que tenemos, como veníamos hablando, de que la sabiduría se personifica y se está en todas partes para que nadie diga: no, yo la he buscado y no la he encontrado. Ahora, aquí está diciendo, y ya habíamos iniciado con el versículo número 15, por mí reinarán los reyes, por mí gobernarán los príncipes. Ahora está dando una motivación a todos aquellos que aman, que desean, que buscan la sabiduría como añadidura. Se cumpliría aquí como las palabras del Señor que dice: busque primero el reino de Dios, su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Entonces aquí está diciendo: busque sabiduría
y juntamente con la sabiduría vendrán riquezas, honra, prosperidad y acrecentarán los tesoros. Cambio. Amén, pastor. Muy buena su división. De hecho, a ver, le voy a compartir el subtítulo de la Biblia de Jerusalén. El teólogo de Bower dice como subtítulo: la sabiduría se elogia a sí misma. Y lo tiene desde el 12 hasta el 21. Ya el 22 dice la sabiduría creadora, que sería en el siguiente punto que abordaríamos, ¿no, pastor? Así que la división es excelente. Aquí no aparece en nuestra amada pero arcaica Reina Valera. Ahí está, pastor. Otra vez: yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando. Esta palabra madrugando nos confunde un poco. Decimos nosotros, bueno, me voy a levantar a las 4 de la mañana para buscar la sabiduría. En realidad está hablando de la diligencia, ¿no? Está hablando de la persona que se interesa en encontrarla. Si alguien la busca, la va a encontrar, pastor. Es un espíritu que corresponde con el buscador. Las riquezas y la honra están conmigo. Sólidas riquezas y justicia. Pastor, a ver, hábleme poquito de sólidas riquezas. ¿Acaso hay riquezas débiles? ¿Por qué habla de solidez en la riqueza, pastor? Cambio. Por supuesto que hay riquezas efímeras, pasajeras, temporales, momentáneas, que vienen y se van. Es más, el mismo libro de Proverbios, que no me acuerdo del versículo, dice que no confía en las riquezas porque un día van a tener como alas y se van a ir y no van a permanecer. Yo creo firmemente que hay riquezas sólidas. Hay de riquezas a riquezas. Están las riquezas materiales, están las riquezas espirituales, están las riquezas emocionales, están las riquezas sociales, están las riquezas familiares. Es decir, cuando uno dice, tengo un gran tesoro y es un hijo que de verdad vale la pena, que es un ejemplo, que es algo de mostrar. Ahí hay una gran riqueza. Entonces, no podemos agarrarnos únicamente de la plata, del oro, de lo material. Tenemos que pensar en que la sabiduría va a traer para nuestras vidas una cuestión integral, una riqueza bien importante. Y una anécdota, paréntesis aquí, es que en una ocasión, cuando estaba preparándome para el pastorado, un muchacho, y entonces hacíamos un devocional a las 10 de la mañana, me acuerdo, y el muchacho dijo, todos tenemos que levantarnos a orar a las 3 de la mañana, porque a las 3 de la mañana es cuando el diablo recibe cuentas de todos los demonios, y como los demonios están ocupados rindiéndole cuentas al diablo, es más fácil orar. Pues hay gente que tiene una idea que si uno madruga, los demonios están ocupados o están durmiendo o no se han levantado e interrumpen menos la oración. El hecho de uno madrugar y tener mayor facilidad para orar se debe más bien a una cuestión física y en parte emocional, porque al dormir y al haber descansado y al estar reposado, uno tiene mayor disposición para orar. Pero los demonios atacan de día, de noche, en la madrugada, tarde, temprano, si es que van a atacar. Ahora, nosotros en este momento tenemos una gran ayuda, que es el Espíritu Santo, que en todo momento y en todo lugar nos va a asistir. Esto para los que temprano le buscan. Cambio. Mire, pastor, ya descubrimos que tiene un gran can ahí en su residencia. Sí, el hecho de disponerse, el Señor dijo, si acaso te llega un amigo en las altas horas de la noche y te dice, hey amigo, ábreme la puerta, porque llegó un compañero, le va a abrir por su importunidad, aunque le sea molesto, ¿no? Entonces el Señor dice, importúnenme, échenle ganas al asunto, muevan. A ver, habla de la diligencia. Aparte, pastor, de estar descansados y todo, creo que la diligencia en el espíritu
va a tener efecto también en nuestra oración. Pastor, se me pasaba, cuando habla de los magistrados, dice, dispongo, le leo aquí en la versión de Jerusalén, dispongo de juicio y eficacia, de inteligencia y valor. Por mí los reyes reinan y los magistrados administran la justicia. Por mí los gobernantes gobiernan y los príncipes son todos jueces justos. Siempre les he dicho a nuestros jóvenes aquí en la iglesia, pastor, que aparte de que nuestros representantes en el gobierno debieran ser por lo menos conocedores del ámbito, es decir, economistas, politólogos, sociólogos, para ayudar al pueblo, no le van a poder ayudar si no aprenden la justicia, porque la justicia es la primera materia de un gobernante. La justicia, pastor, está también al alcance de ellos ahí, y estamos orando nosotros por un hombre justo, un hombre que ame a nuestro país, pastor, en este 2018, a ver cómo nos va. Primero Dios lo vamos a obtener. Dice, yo amo a los que me aman y los que me buscan con afán me encuentran. Ahí está, pastor. Poseo riqueza y gloria, fortuna sólida. Como que a veces hay dineros que no son sólidos y se esfuman, pero hay otros que ahí están, pastor, ahí están y perduran porque tienen buenas bases, ¿no? Cambio. Sí, los dineros o las cosas se pueden obtener de tres maneras, Pastor Gamaliel. Uno, Dios le ha dado el poder al hombre de hacer riquezas, y eso está comprobado y se muestra por la Biblia. Dos, Dios le da al hombre riquezas, se le facilita y lo bendice, y eso hasta el mismo diablo le reconoció con respecto a Job. Y tres, el diablo también puede engañar a las personas trayéndole riquezas basado en la Biblia, cuando Satanás le dice al mismo Señor, si postrado me adorares, te entrego todo esto que hay aquí. Entonces, uno se tiene que preguntar, ¿lo que tengo, lo produje yo? ¿Me lo dio Dios o me lo trajo Satanás? La respuesta está conforme a los principios de las Sagradas Escrituras. Dos, que cuando está la sabiduría, que es la correcta aplicación del conocimiento, miro, por ejemplo, la parte científica, cómo se juntan 2 o 3 hombres y se meten a una investigación. Ahorita se está adelantando, por ejemplo, vacunas contra el cáncer, se está adelantando una serie de cosas tremendas. Y esas vacunas, por ejemplo, aquí a Patarroyo, con la vacuna de la malaria, ese hombre podría ser un recontramacromillonario, pero él dijo, no, yo hice este descubrimiento para el bien de la humanidad, y regaló todo eso. Le daban los laboratorios millones por ese descubrimiento, porque son muchos, millones de personas las que mueren cada año en los países tropicales por causa de la malaria. Entonces, aquí encuentro yo que cuando se tiene el conocimiento, que eso le toca al hombre estudiar, ser juicioso, pero viene la sabiduría de Dios para saber aplicar ese conocimiento, van a venir las riquezas y la honra, porque va a ser reconocido, porque va a ser respetado, porque va a ser puesto en un lugar de eminencia. Y allí es donde viene la prosperidad y los bienes duraderos, del que usted allí hacía énfasis, ¿no? Duradero, algo que va a permanecer, algo que va a estar y algo que se va a dar aún en las siguientes generaciones, porque hay riquezas que solamente es como si fuera para un hombre, las amasa arrancando de ceros, las hace grandes y muere, y sus hijos la van a destruir, van a acabar, van a dilapidar, mejor dicho, no dejan nada completamente, terminan otra vez en ceros y en una pobreza tremenda. Pero están los que cogen esa riqueza y la siguen aumentando. Esas son los grandes, por ejemplo, Henry Ford,
Pero fíjese que las grandes empresas, Colgate, nacieron en gente cristiana, gente con principios de Dios en su corazón. Cambio. Pues es un buen dato, pastor, para aquellos que tienen espíritu de empresario, ¿no? Que tomen en cuenta muy bien esto. Me hizo recordar a un hermano en Cristo, no se congrega conmigo, pero se congrega con mi cuñado, que también es pastor, donde él anhelaba prosperar y de repente le llega un narcotraficante, conocido creo de él de antemano, y le avienta un costal de dólares y le dice, oye, no, espérate, no, tú vengo en un año, lávalos. Y entonces la base de sus negocios, de su negocito era original, lo había heredado de su padre, pero luego la base de sus negocios fue esto, y hizo y creció, y después se ensoberbeció su corazón. Es el mismo que le dije, pastor, el otro programa pasado, unos programas anteriores, que cuando se estaba bañando dijo, ya soy rico y ni Dios me empobrece. Y después le fue quitado todo y hasta la cárcel fue a parar, y entonces fue que se convirtió a Cristo. Una riqueza basada en dineros mal habidos, pastor. Pastor, el verso 19, mejor es mi fruto que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Me ha llamado la atención ya varias veces que la sabiduría se pone, por supuesto, como una dama fina, se personifica de varias formas, pero aquí ya van varias veces que lo dice, pastor, como que puede ser invertida. En este caso, se puede sembrar, mejor es mi fruto. Y luego dice, y mi rédito, como que si trabajamos con ella, si la buscamos, si la invertimos, si la sembramos, vamos a tener buenos frutos, pastor. Probablemente sea lo que dice enseguida, por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. ¿Cómo hace falta la justicia, pastor? ¿Cómo hace falta? Si hay algo que falta en los países, en las altas esferas del gobierno, es la justicia. Incluso en los grupos humanos, en los grupos empresariales y en la misma iglesia, pastor, hace falta que transitemos veredas, sendas de justicia. Como dijo el apóstol, el rey David, me guiará por sendas de justicia. Cambio. Aquí encuentro yo, le voy a leer la versión TLA, versículo 19, dice, lo que tengo para ofrecer vale más que el oro y la plata. Es decir, eso no se puede comprar. Una persona sabia no se puede comprar con oro ni plata. Y esa sabiduría lo lleva a traer lo justo. ¿Qué es lo justo? Dentro de la norma humana, darle a cada uno lo que le corresponde. Ya dentro de el justo o la justificación, en términos bíblicos, cambia el significado, porque en sí justificación sería declarar inocente al culpable. Pero aquí estamos hablando de esa parte terrenal del hombre. Y me hace acordar cuando usted habla de necesitamos gobernantes, necesitamos hombres y mujeres justos en Santiago. Cuando habla de los ricos opresores, de los que no pagan debidamente su salario, de los que no reconocen su trabajo. Y sí, no hay excepción. En algunas iglesias hay injusticia con sus pastores, con sus líderes, porque hay un afán de amasar dinero, y yo no sé para qué lo quieren, cuando la Biblia dice que ese dinero es para invertirlo, y dice cómo se debe de utilizar, no para guardarlo y amasarlo en el banco. Muchas iglesias se ufanan diciendo, yo estuve en una reunión donde decía el pastor allí, tenemos 500 millones ahorrados en una cuenta y tenemos tantos millones en la otra y tenemos tantos millones en la otra. Y si allí hay mujeres que están necesitando una ofrenda, una ayuda, unos zapatos, un vestuario, ¿eso no contradice acaso la carta de Santiago?
Por supuesto que sí. Entonces, esta sabiduría es necesaria, porque la sabiduría nos va a dar a ser cuerdos, a ser entendidos, a ser personas que vemos necesidades y que vemos situaciones que los demás tienen. Entonces, por eso aquí dice, mi fruto es mejor que el oro fino, mi cosecha, es decir, el resultado sobrepasa a la plata refinada. Yo aquí de manera coloquial, refiriéndome a alguna gente, digo, ese hombre es como un burro cargado de plata. Puede llevar arrobas de plata o de oro, pero sigue siendo burro. Entonces, la sabiduría nos ayuda a salir de la actitud que puede tener un burro, con mucho dinero, pero sigue siendo burro, para convertirnos en lo que Dios ha querido, en ser sus representantes en la tierra, en gobernar, en sojuzgar la tierra, pero sobre todo en ser buenos administradores. Cambio. Bien, pastor, pasamos al último verso y antes de cambiar el punto, la sabiduría creadora, dice el título acá de la Biblia de Jerusalén. Vamos a darle oportunidad a nuestros hermanos que comenten, que hablen. Yo camino por sendas de justicia a través de senderos rectos. Aquí me parece algo tajante. Si está la sabiduría, debe de haber justicia, debe de haber rectitud. No podemos decir, tenemos la sabiduría de Dios, estamos siguiendo la ley de Dios, la palabra de Dios, y hacer injusticia a su hermano, a su cónyuge. De hecho, hay un texto que dice, el que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Eso está en la primera de Juan, por ahí en las cartas, ¿no? Y dice, pastor, para repartir riqueza a los que me aman y completar sus tesoros. Esto de completar me deja un poquito perplejo. ¿Será que los que ya tienen algo buscan la sabiduría, ella les reparte riquezas? Y probablemente se refiera también a las riquezas que decía usted, pastor, espirituales, ricos en fe, por ejemplo, y completar, como que va a ayudar a la persona a darle lo que le falta, ¿no? ¿Cómo lo entiende, pastor? Aquí mi Reina Valera dice, para hacer heredar a mis amigos el ser. Ah, caray, un poquito filosófico. Y dice, y que yo hincha sus tesoros. Después de su comentario, pastor, a ver si se clarifica el verso 21. Usted abre el micrófono, por favor, antes de pasar al siguiente tópico. Cambio. Versión internacional, el versículo 20 dice, voy por el camino de la rectitud y por los senderos de la justicia. Para mí está diciendo, si usted quiere las cosas correctamente, cuente conmigo. Dios va a estar allí para darle la sabiduría y para darle el respaldo, como es. El versículo 21 dice, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. En la TLA dice el versículo 20, siempre actúo con justicia, y el 21, y lleno de riquezas a todos los que me aman. Creo firmemente que la respuesta a una sabiduría que viene de Dios y aún a aquella sabiduría que el hombre logra, que diría yo, como desarrollar, trae rédito, trae ganancia, trae fruto, trae abundancia, porque una persona que sepa administrar bien, una persona que actúe correctamente, sin lugar a dudas que va a prosperar. Bueno, vamos a abrir micrófonos, una invitación cordialísima. Somos un buen número los que hacemos parte de esta gran familia llamada la congregación. Un saludo para todos y una palabra de ánimo y ¿qué diría yo? Sí, darles a ustedes como mucha motivación para que participen. Sus comentarios son importantes y no es lisonja, de verdad. Para nosotros, sus comentarios son muy importantes. Así que participen, mis hermanos. Abrimos micrófono. Cambio. Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones, mis hermanos.
que están ahí en la sala. Bendiciones, pastores. Y estoy escuchando por acá atentamente la doctrina, porque esta es una enseñanza, ¿no? Doctrina de la prosperidad, entonces es bíblica. Cambio. Pastor Osvaldo, el público lo aclama. Ahí está la pregunta. Yo lo secundo. Cambio. Sí, la doctrina de la prosperidad es bíblica, mi hermano. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, porque para mí es tan importante el Antiguo como el Nuevo Testamento, cuando miro la carta a los Gálatas me dice que todas las promesas y todas las bendiciones que Dios le dio a Abraham también me corresponden a mí, no porque sea israelita, sino por la fe. Entonces, si usted mira la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos estos hombres, Dios los prosperó. Ahora, el énfasis y lo que se está haciendo actualmente y lo que se está enseñando actualmente como doctrina de la prosperidad no es bíblica. La prosperidad es bíblica porque toda bendición, es más, hay una promesa donde dice que Dios nos dio el poder de hacer las riquezas, que el oro y la plata son del Señor y nosotros somos los herederos de esa plata y que Dios está para heredarnos, y si somos buenos administradores, pues entregarnos muchas cosas para administrarla. Pero esa forma de que tráigame su plata para que se le multiplique y pacte conmigo, y es una estafa, es un robo, es una cosa antibíblica. Que dice la Biblia que tomarán las cosas de Dios como fuente de ganancia. Entonces hay que separar lo que viene de Dios y lo que la gente actualmente está adoptando, está metiendo a la iglesia, y esa prosperidad que está metiendo a la iglesia, como que tú eres el príncipe, que tú eres el rey, que tú tienes que estar rico, no, porque en la iglesia estaba... o en el Nuevo Testamento estaba el rico y estaba Lázaro, estaba José de Arimatea y estaba gente pobre. Entonces hay lugar para todos. No todos están llamados para ser ricos, no todos están llamados para ser pobres. Cambio. Excelente respuesta, pastor. Si nos ceñimos al vocablo prosperidad, pues será como árbol plantado junto a ríos de aguas que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace, no dice una parte. Podemos tener fe que Dios nos va a prosperar en todo sentido, pero de eso a la doctrina por la cual está preguntando mi hermano, que ya usted la mencionó con todos sus detallitos, vergonzosos por cierto, por supuesto que no, ese es un armado, esa es una proyección carnal, grosera, deformada, de lo que la Biblia enseña al respecto. La Biblia dice: el rico y el pobre se encontraron, a todos ellos hizo Jehová. También dice: mirad, hermanos, que entre vosotros no hay muchos ricos, no hay muchos nobles, no hay muchos poderosos. Antes a los pobres es anunciado el Evangelio. Así que no engañemos a la gente diciéndole que Jesucristo murió en la cruz para que se haga millonario. Bien. Micrófono abierto. ¿Quién más comenta? ¿Quién más pregunta? Cambio. Amén, amén. Pastor Gamaliel, aleluya. Estoy escuchando todo, mi hermano, y en verdad que es una competencia, mi hermano. Lo siento en el corazón, mi hermano, decírselos a ambos, porque ya he escuchado. No soy muy teológico, no es escatología, nada de eso, mi hermano. Pero, aleluya. Vaya que mi cuerpo está temblando, mi hermano, con temor y temblor de parte de mi Señor, para ambos mis hermanos. ¿Quién de los dos está más santificado ante los ojos de Dios, mi hermano? ¿Cuál es la doctrina, como decía mi hermano Ángel, de prosperidad? Se habla de todo, mi hermano. Yo no sé cuántos bebés están aquí a través de este medio, mi hermano. Bueno, la invitación se hace abiertamente, pero tómenme en cuenta, mis hermanos, que hay pequeños aquí también, mis hermanos. Yo no sé cuántos pequeños hay aquí, mis hermanos, pero vaya que van a salir confundidos, aturdidos, así como yo estoy, mi hermano, temblando. Aleluya. Esto ya es una guerra entre los mismos cristianos. Antes era
para sacarlos de la iglesia católica, sino hoy es entre los mismos cristianos, mi hermano, por favor, en el amor de Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos. Cambio. Bendiciones, mis hermanos, aquí saludándolo de Buenos Aires, Argentina, en mi hora de siesta, siempre escuchándolo, Pastor Osvaldo, Pastor Gamaliel, y realmente precioso el compartir, el discernir. Estaba viendo allí lo preciado que es la sabiduría, más importante que el oro, y solamente hago un comentario. Veía que Santiago presentaba, creo que es el capítulo 3, verso 17, por ahí. Santiago presenta dos tipos de sabiduría, ¿no? Aunque la ciencia humana refleja un poco, en parte, lo que es el carácter de Dios, en cuanto que somos imagen y semejanza, pero claro, a estar bajo el pecado y en la naturaleza caída, por supuesto que se ha manifestado más la sabiduría terrenal, la cual termina siendo animal, y diabólica, ¿no? Diabólica en el sentido de la palabra, ¿no? Diabólica, que termina siendo siempre confundiendo, trayendo más bien pleitos entre otros, difamando, creo que se refiere a esto, ¿no? Pero qué bueno la sabiduría de Dios, la cual sabe dar abundantemente y sin reproche, y como aquí está expresada, ¿no? Qué bella, qué profunda la sabiduría y qué valiosa, mucho más que el oro. Y estaba observando ahí, ¿no? Que ella le regala, le da riquezas a aquel que está presto a escucharla. Creo que el 21 en una versión blanda dice: los que me aman heredarán riquezas llenas de sus cofres de tesoros. Mire qué bello. Y miraba en un texto más duro que dice: para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Así que ella tiene abundancia, y ahora en Cristo Jesús están todos los tesoros de la sabiduría para el alcance de cada creyente convertido, ¿no? Que va a tener y tiene ahora la mente de Cristo. Así que mire, ya no es un esfuerzo, es un don, es una, como decía el pastor Osvaldo, una justicia ahora otorgada, y junto con esa justicia otorgada también la sabiduría. Ahora creo que ya no clama más en las calles, sino nosotros mismos, para que nosotros manifestemos la multiforme sabiduría de Dios que ahora está expresada por medio de la iglesia, casi naturalmente, diría yo. Así que precioso compartir, hermanos. Adelante, cambio. Gracias, pastor. Teníamos rato que no lo escuchábamos y ya no hemos podido hacer el programa de aquellas palabritas de la Biblia. Pastor, no se retire para platicar al respecto al final del programa. Pastor Osvaldo, ahí está el comentario del pastor Veraza. Yo no entendí exactamente cuál era la competencia que él mencionaba y que nos llamaba la atención a los dos. Pastor, su comentario para entrar al punto de Jehová me poseía en el principio. Mire aquí el teólogo de Sledebover dice: la sabiduría creadora, pastor. Después de su comentario, cambio. No, para dos o tres cosas. La primera, saludar al pastor Ravi Pastor en Argentina, que tiene muy buen sonido y que está saliendo muy bien, que lo animo a participar. Número dos, no entendí el comentario del hermano. Yo creo que tal vez entró a escuchar por allí en alguna parte y quedó recortado de lo que estamos diciendo, pero realmente no puedo dar la aplicación a lo que él decía. Entonces pues quedamos pendientes allí y ojalá que tome el tiempito de escuchar sobre cómo vamos desarrollando todo esto. Y número 3, en la versión internacional, aquí hay algo bien especial y creo que entramos a un tema importante. Dice el versículo 22, el Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo.
No existían los grandes mares cuando yo nací, no había entonces manantiales de abundantes aguas, nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, allí estaba yo, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia. Hasta el versículo 31 dice, me regocijaba en el mundo que Él creó, en el género humano me deleitaba. Así que, pastor y todos mis hermanos, aquí hay algo bien importante para que le demos como una aplicación a este pasaje, a esta narración. Cambio. Sí, pastor, creo que de forma lógica se entiende que antes del mar, antes de las montañas, debió estar la sabiduría presente, ¿no? Bueno, es una como alegoría que está haciendo el rey Salomón aquí, personificando, haciendo hablar a la sabiduría. Pero bueno, yo diría, pastor, que el planteamiento del creacionismo y el evolucionismo, los creacionistas dicen un ser inteligente, anterior a todo, hizo todas las cosas. Por ejemplo, el mar tiene su ciclo, el mar tiene su lugar, la luna está relacionada con las mareas, la masa de la luna con la masa del agua. Aún los continentes se levantan unos centímetros por la influencia de la luna. El ciclo del agua, todo, pastor, parece estar calculado, porque aquí dice, yo fui engendrada antes de los abismos, antes de las fuentes de las aguas. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, dice mi Reina Valera en el verso 27, cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo. Está hablando del círculo de la tierra, ¿no? Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento. Ahí está, pastor, ahí está y por cierto que esta es la parte donde los científicos quedan pasmados, abismados, porque nosotros creemos en un Dios que hizo los cielos y la tierra, que hizo todo con inteligencia y que con balanza pesó, dice el profeta, los montes y los collados. Entonces, hay sabiduría antes que la creación, es anterior a la creación. Cambio. Pues yo lo he entendido así, a ver si de pronto están de acuerdo, y ahora que contamos ahí con Rabbi Pastor y otros más que den sus comentarios al respecto. La sabiduría es un atributo de Dios, entonces hace parte de Dios. Lo que aquí entiendo es que esa sabiduría se manifestó antes de la creación y en la creación y en todo lo que el Señor hizo. Es decir, el Señor tenía el conocimiento y a ese conocimiento le fue dando una aplicación y fue haciendo todo esto de la creación. Como cuando descubro, o más bien manifiesto, una cualidad que yo tengo, bueno, pues a partir de este momento voy a sacar a relucir esta cualidad que yo tengo. Yo he entendido así, porque siempre Dios es sabio, es un atributo de Dios. Entonces, de Dios viene la sabiduría. Yo creo que esa sabiduría que viene de Dios es como parte de Él, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él, entonces Dios nos da esa capacidad de nosotros aplicar de manera correcta los conocimientos que tengamos y que van a ser para el bien nuestro y para gloria de Dios. Cambio.
Ahí está, pastor. Ahí está expresado como que da un giro, ¿no? Un giro, se deja la recomendación de sí misma que te dará justicia, te dará tesoros. Y luego como que se exalta como diciendo, miren, yo soy de anterior, yo vengo desde atrás. Como que nos quisiera decir, pastor, lo importante que es ella. Los teólogos han hecho comentarios de que que hablaba aquí es Cristo. Se han usado varios textos, ¿no? Aquella vida eterna que estaba con el Padre, porque la Biblia dice que todo fue hecho por medio de Él. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y luego dice el verso 2 de San Juan 1:1, todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, por el Verbo. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces parece como que concuerda perfectamente, pero el texto más usado para enseñar que de forma alegórica aquí está Cristo representado en la primera de Corintios 1:24. A ver, le voy a dar lectura, pastor, porque creo que ayer también esta pregunta la formularon aquí. Primera de Corintios 1:24. Dice el apóstol Pablo así, a ver, dice 1:22, porque los griegos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura, empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Ahí está el comentario, pastor. Cambio. Mis hermanos, respecto a esto me gustaría sí hacer un comentario. Siempre se ha tomado como un paralelo allí, ¿no? Aunque la sabiduría es personificada aquí en el libro de los Proverbios, pero bueno, todo habita en él, ¿no? No sé si la sabiduría directamente es Cristo o está en él, porque la Biblia va a decir que Rabí Pastor se le cayó cuando dijo, porque la Biblia dice, y ahí se cayó. Retome, por favor, cambio. Sí, espero que no se me corte. Decía que dice allí, ¿no? Que somos, que en él habita toda la sabiduría, los tesoros de la sabiduría. Así que podríamos decir que, no sé si decimos que Cristo directamente es la sabiduría o que en él habita todo esto, porque por él fueron creadas todas las cosas, por él y para él. Así que en él están los tesoros de la sabiduría. Creo que el libro de Proverbios que personifique la sabiduría es para darnos a entender de la inteligencia maravillosa de Dios, en los tesoros que hay en esta sabiduría que estaba mucho antes de todo lo que existe y todo lo que es tangible. Por eso creo que hay, claro, podríamos decir un paralelismo allí, como usted leía, Cristo, sabiduría de Dios, pero que la sabiduría habita en él, toda la plenitud de esta, o todos los tesoros de la sabiduría. Y quería mostrarle cómo ahora en nosotros se manifiesta esta sabiduría ya por estar en Cristo, ¿no? Y esto lo refiere también Primera de Corintios, cerca donde usted había leído, el capítulo 2, dice el apóstol Pablo que él no fue a predicar con palabras de humana sabiduría, sino demostración del poder y del Espíritu. Por allí había de decir el 2:6, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, o de esta era sería, ¿no?, sino de los príncipes, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría, mire, oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, de las eras, y aquí siglos de ciclos también, eras, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de gloria, ¿verdad? Ellos no tenían esta sabiduría. Antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y termino, pero Dios nos las reveló a nosotros
por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, y dice que escudriñar ahí es la palabra sondear. Sondea lo profundo de Dios para revelarnos a nosotros. Mire qué maravilloso, ahí están ocultos los tesoros para nosotros. Cambio. Pastor Osvaldo, se está poniendo bueno, cambio. Sí, de acuerdo allí con el comentario de ustedes, me encontré una nota sobre el versículo 22. En la versión internacional dice, el Señor me dio vida. En la TLA dice el versículo 22, Dios fue quien me creó. Entonces pareciera como que no fuera parte de Dios, pero en el contexto general es un atributo de Dios. En Él está la sabiduría. Y me gusta aquí una nota que dice, se podría decir el versículo número 22, el Señor es mi dueño. O se podría decir, era mi dueño, es mi dueño. Entonces es como tengo este atributo, esta cualidad. Es algo que está en Dios y que se dio a conocer, que se manifestó en todas las cosas creadas. Cambio. Bueno, pastor, voy a leerle la versión de Jerusalén, solo para enriquecer la lectura, ¿no? Porque mire qué bonito dice aquí. Yahvé me creó primicia de su actividad, antes de sus obras antiguas. Desde la eternidad fui formada, desde el principio, antes del origen de la tierra. Fui engendrada cuando no existían los océanos, cuando no había manantiales cargados de agua. Antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas, fui engendrada. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni el polvo primordial del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del océano, cuando sujetaba las nubes en lo alto, cuando afianzaba las fuentes del abismo, cuando marcaba su límite al mar, para que las aguas no desbordaran sus orillas, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como aprendiz. Mira qué frase aquí. Yo estaba junto a él como aprendiz. Yo era su alegría cotidiana, jugando todo el tiempo en su presencia. Mire, hermano, parece como si fuera una joven muy hermosa, alegre, jugando delante de su padre, ¿no? Jugando con la esfera de la tierra y compartiendo mi alegría con los humanos. Qué bonito, pastor. Cambio. Sí, aquí dice el versículo 30, allí estaba yo afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría y siempre disfrutaba de estar en su presencia. Es esa personificación. El 31, me regocijaba en el mundo que él creó, en el género humano me deleitaba. Fíjese que hasta ahí viene hablando de esa personificación que es la sabiduría. En el versículo 32 vuelve Pastor Gamaliel y nos habla, a ver si entramos nosotros, mañana es, sí, todavía estamos a principio de semana. Entramos al capítulo 9. El versículo 32 vuelve al énfasis que dice, ahora hijos míos, escúchenme, dichosos los que van por mis caminos, atiendan a mi instrucción, sean sabios, no la descuiden. Entonces, hace una conclusión, hace un llamado, hace una recomendación, hace algo que es llamarnos la atención hacia lo importante que es la sabiduría. Cambio. Si pudiéramos decir, pastor, que aquí en la estructura del capítulo 8, la sabiduría empezó mostrándonos a todos lo buena que ella es, lo que da, los réditos que te va a dar, que es derecha, que te va a guiar por senderos de justicia y que lo que te da es más que el oro. Luego entra en una como poesía retórica, miren, yo vengo desde allá, soy aquí desde el principio. En pocas palabras, soy superior a todo.
Se fue hasta la creación, pastor, se remontó allá al principio de la creación, pero no de manera, el relato no está como presumiendo ni en un ego, como en una egolatría, sino más bien dice, no hombre, estaba bien gozosa yo delante de él como una muchacha. Qué bonito, pastor. Y luego ya dice, así que, hijos, escúchenme. Es decir, no soy cualquier persona, no soy cualquier cosa. Son dichosos. Le voy a leer aquí en la versión de Jerusalén. Así pues, esa expresión, mire, así pues, o sea, por todo lo que te acabo de decir, aquí en mi Biblia Reina Valera dice, ahora pues, hijos, oídme. Es decir, ya te presenté mis credenciales. Mira lo que soy yo, mi currículum. Entonces, escúcheme. Dichosos los que siguen mis caminos. Escuchad la enseñanza y haceos sabios, no la rechacéis. Dichoso el hombre que me escucha, velando a mis puertas día tras día, guardando los dinteles de mi entrada. Mire qué figura tan bonita, pastor. Como que está una persona esperando que salga la sabiduría de su tienda. La sabiduría se acuesta y él se queda ahí, a ver a qué hora sale. Se mete a su tienda, no sale, pero dice que guarda sus dinteles. Como diciendo, en cuanto salga la sabiduría, pastor Osvaldo, la voy a abordar. Me voy a encontrar con ella y aquí me quedo esperando que salga, pastor. Cambio. Sí, hace una conclusión este capítulo 8 bien bonita. Dice allí, ahora hijos míos, que ya hemos hablado mucho sobre el énfasis hacia los hijos, vuelve a reiterar, escúcheme, es dichoso o alegre los que van por mis caminos, es decir, los que siguen esas sendas que hemos nosotros venido escudriñando. Atiendan a mis instrucciones y sean sabios, no la descuiden. Fíjese que en estas versiones van dando a entender, tal vez como una respuesta a la pregunta que se hacía con respecto, ¿cómo es posible que Salomón con tanta sabiduría vino luego a postrarse ante un ídolo? ¿Cómo no podía entender eso? Bueno, Salomón no cuidó la sabiduría, no atendió a la instrucción. Ahora da el paso al versículo 34. Dichosos los que me escuchan, y aquí está el versículo que usted enfatizaba, y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quienes me encuentran hallan la vida y recibe el favor del Señor. Qué bonito hasta allí. Pero también está la sentencia, quien me rechaza se perjudica a sí mismo, quien me aborrece ama la muerte. Entonces, me gusta porque Dios dice, hoy les pongo ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y sin embargo el Señor bueno y nos aconseja que consigamos o que vayamos por elegir la bendición, que vayamos por elegir la vida. Así que aquí termina diciendo, mire, la sabiduría hay que buscarla, la sabiduría hay que cuidarla, la sabiduría hay que mostrarle interés, porque el versículo 34 lo que nos está aquí enfatizando, al menos para mí, de manera muy devocional, es que hay que tener interés. Cuando tenemos ese interés, vamos a hallar y como resultado tenemos vida y recibimos el favor o la bendición del Señor. Cambio. Bueno, mi último comentario de la tacita, pastor, para que usted le dé la salida después de su comentario. Es tremenda la estructura del capítulo 8. Se recomienda a sí misma y luego se va hasta la creación y finalmente dice, así que escúchenme. Pero al último termina con esa advertencia, pastor. El que no me quiere, dice aquí, quien me ofende se daña a sí mismo. Los que me odian aman la muerte. Es trágico, ¿no?
Mire, hace unos meses estaba yo visitando a un pastor que es de origen mixteco, de Oaxaca, y es muy particular el hermano, tiene una manera muy especial de ser. Estábamos bajo el sol ahí, estaba haciendo calor, le dije, pastor, deme algo de tomar, un vasito de agua, algo. Entonces él va y trae un vaso de agua y una Coca-Cola, y me los pone enfrente y luego me dice, he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, escoja la vida para que viva. ¿Y cómo la ve, pastor? Escuchamos su final comentario y lo esperamos mañana para el capítulo 9. Cambio. Le cuento que una singularidad me hubiera dado mucha risa y tremendo, porque uno, de verdad, allí está la vida y está la muerte. Es una realidad bien tremenda. Me hizo reír aquí pensando más en la escena, ¿no? Aquí está la vida y aquí está la muerte, escoja qué es lo que quiere. Bueno, mis estimados hermanos, agradeciendo a Dios por tenernos aquí, y termino leyendo esta versión, la TLA, que dice el versículo 31, el mundo creado por Dios llenaba de alegría, la humanidad creada por Dios me llenaba de felicidad. Querido jovencito, escúcheme bien. Dios te bendecirá si sigues mis consejos. Acepta mis enseñanzas y no las rechaces. Piensa con la cabeza. Si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Los que me encuentran también la vida y reciben bendiciones de Dios. Pero los que me ofenden ponen su vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. Este paráfrasis bonito, ¿no? Porque aclara, aunque sigo prefiriendo la amada versión 60, Reina Valera, y por supuesto aquí cuando la ponemos con la versión internacional, pues fíjese cuánto nos sirve. Cuando yo llegué al canal casi no querían la versión internacional, pero espero que poco a poco vayan escuchándola y viéndola, que tiene cosas muy buenas. Bueno, desde Cali, Colombia, un saludo cordialísimo para todos ustedes, esperando que hagan uso de este canal, que es una bendición. Y les envío un saludo cordial y un abrazo fraternal, esperándolos mañana para que estén con nosotros en la tacita de café. ¡Qué sabrosa estuvo la taza de café con el pastor Osvaldo Arias! Le invitamos para la próxima taza de café para que lance sus comentarios y sus preguntas. Hasta la próxima. Vagaba en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal. Entonces le oí así decir: camino del Calvario, mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Mas hoy caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Si llego a morir muy lejos de mi hogar, ni así podría lo sufrir tu pena compensar. Mejor
amor de amigo no puedo yo encontrar. Entonces le oí así decir: camino del Calvario, mi pie también sufrió, la cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó, mas hoy caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven en pos